Hola amigos, soy Roberto Bonilla, director y consultor en Novarum México. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. En Novarum trabajamos hombro a hombro con los directores de las empresas que asesoramos y además participamos en proyectos de innovación, tanto en empresas de iniciativa privada como en proyectos de impacto social significativo. De igual forma, nos enfocamos en diseñar estrategias, procesos de cambio, mejora de procesos y con el apoyo de aliados estratégicos abordamos temas como sucesión en empresas familiares, sucesión en la dirección y gobierno corporativo. Nuestro eslogan es Construyendo Mejores Futuros y nuestro objetivo es implementar acciones en el presente para garantizar un futuro más prometedor, tanto para empresas como para la sociedad. Aprovecho además para invitarte a que visites la Academia Novarum en nuestra página, un espacio donde encontrarás cursos para mantenerte a la vanguardia en formato virtual, ya sea asíncrono o síncrono. Inscríbete en este y otros podcasts y síguenos para poder estar actualizados simultáneamente. El tema de hoy es sistemas de actividad humana. Bienvenidos a Conexión Novarum. Veamos, amigos, a qué se refiere este tema de los sistemas de actividad humana, como fueron acuñados por el doctor Peter Checkland, uno de los grandes pensadores sistémicos que hemos tenido literalmente en este planeta. Los sistemas de actividad humana son sistemas que, a diferencia de los sistemas inanimados, como puede ser un automóvil, una computadora, un refrigerador, un horno de microondas, los sistemas de actividad humana tienen conciencia, o se supone que debieran de tenerla, porque están formados por seres humanos. Otros autores también le llaman sistemas culturales, ya que las personas, al interactuar entre nosotros, generamos comportamientos y esos comportamientos sumados con el paso del tiempo generan una cultura. Una cultura que puede ser en una ciudad, en un país o en una empresa. Incluso en empresas grandes que tienen diferentes unidades de negocios, que tienen diferentes áreas o departamentos, no es extraño que existan subculturas dentro de los subsistemas de actividad humana que contiene. Muy bien. En particular, les voy a mencionar también conceptos del doctor Jamshid Garajedagi, quien fue alumno de Russell Ackoff, otro gran pensador sistémico. Jamshid Garajedagi es autor del libro System Thinking. Les voy a deletrear Garajedagi por si lo quieren buscar, se les facilite. El apellido es Gharajedaghi. Él se considera un pensador sistémico de tercera generación, siendo la primera generación la que corresponde a la investigación de operaciones, que es como la raíz de donde parten todos los pensadores sistémicos, que era un concepto muy matemático, muy de optimización, pero luego cuando se dan cuenta de que los sistemas de actividad humana se comportan diferente a una serie de ecuaciones o a una programación en un momento dado de un sistema inanimado, surge la segunda generación de los pensadores sistémicos, en donde empiezan a tomar en cuenta el punto de vista del dueño del sistema, del diseñador del sistema, de los integrantes en el sistema. Ahí entran los pensadores sistémicos como Russell Ackoff, como Peter Checkland, por ejemplo. Y Jamshid Garajedagi se va a lo que sería una tercera generación de pensadores sistémicos. Se enfocan mucho en el diseño de los sistemas, considerando el reto de una triple interacción: autoorganización, elección y todo el contexto sociocultural del sistema, todo el entorno, ¿no? Que en esta parte, pues ya empieza a ser compatible con Spiral Dynamics o las dinámicas de la espiral, de las que les he mencionado en otras ocasiones. Muy bien. Sin embargo, revisando apuntes de N cursos que he tomado, encontré una nota de mi puño y letra el 1 de octubre del 2011, en una clase de graduados en el Instituto Adices. Y la nota únicamente menciona 3 pequeñas frases. Observen. Primero, dice: sin conciencia no hay necesidad de elección. Sin necesidad de elección no hay conflicto. Repito, sin conciencia no hay necesidad de elección. Si no hay necesidad de elección, no hay conflicto. Ahora, ¿qué significa esto? Si lo vemos desde un punto de vista de un sistema tradicional inanimado, como les decía, un ventilador, un automóvil, un refrigerador, una casa en sí misma es un sistema también inanimado. Tienen partes que interactúan entre sí, que son interdependientes y que cumplen con un propósito. Sin embargo, estos sistemas no tienen conciencia.
Yo sé que probablemente algunos de ustedes estén pensando en la inteligencia artificial. Y en efecto, la inteligencia artificial como que es un pequeño atisbo para que los sistemas inanimados empiecen a tomar, entre comillas, conciencia, que en realidad son algoritmos que responden a estímulos o dimensiones de variables de operación, por ejemplo, de un automóvil, ¿sí? Y encuentran una solución óptima o te mandan un aviso en el tablero de que algo no está funcionando bien. Pero finalmente está programado por un ser humano. Y si la programación excede los límites del algoritmo, incluso hablando de machine learning, pues no tiene una conciencia como los seres humanos. Está muy lejos de eso, ¿no? Pero bueno, esa conciencia, vamos a llamarle básica, mecánica, ¿verdad? Algorítmica, le permite tener elecciones y en un momento dado decidir entre A, B o C, lo cual generaría conflicto en una persona, ¿verdad? Pero en este caso, este sistema inanimado simplemente toma la decisión con la cual fue programado. Pero regresemos a los sistemas de actividad humana, donde participan las personas, participamos los seres humanos, una colonia, una comunidad, una sociedad, una empresa, una institución educativa, una universidad, una escuela primaria, un centro de investigación, un grupo de personas que dirigen el gobierno de una ciudad, de un estado o de un país. Todos esos son ejemplos de sistemas de actividad humana. ¿Cómo podría un sistema de actividad humana no tener conciencia? Desafortunadamente, por la forma en que se maneja el liderazgo en esos grupos humanos, lo que algunos líderes buscan es precisamente que no tengamos conciencia, que no tengamos que decidir y que simplemente, sin conflicto alguno, hagamos lo que se nos indica que debemos de hacer, lo que dice el procedimiento, lo que dice la política y de manera completamente disciplinada lo cumplamos. Lo cual obviamente tiene ciertos efectos, ¿verdad? En cuanto a la productividad, probablemente, ¿verdad? Se esperaría eso. Pero, por otra parte, estamos perdiendo toda la riqueza del ser humano, su capacidad de pensar, de analizar, de cuestionar, de redarguir, de reflexionar. Es decir, estamos hablando de que los integrantes del sistema de actividad humana, en realidad, para los tiempos de cambio que vivimos, para estos entornos socioculturales que menciona Garahedagi en la tercera generación de pensadores sistémicos, nos conviene que las personas que están involucradas en esos sistemas de actividad humana sean pensantes, sean conscientes, tomen decisiones y, si es necesario, se dirima el conflicto. El conflicto, como menciona el doctor Adices en muchos de sus escritos, es una fuente de energía. En ocasiones vemos al conflicto como algo malo, cuando en realidad son puntos de vista que se pueden complementar, se pueden enriquecer si nos damos el tiempo de escucharnos, ¿sí? Y de reflexionar sobre lo que los diferentes puntos de vista nos están transmitiendo, además de mi propio punto de vista. En el caso de los políticos, probablemente algunos, no todos, prefieran que sus gobernados, ¿verdad? Los ciudadanos, pues no tengan mucha formación académica, que no tengan conciencia, les quitan el conflicto de elegir y por lo tanto, porque también en sí mismo la pura elección ya genera un conflicto, ¿verdad? Y también los otros conflictos se los tratan de quitar, ¿no? De decir, yo te voy a resolver tu vida, tú no te preocupes. Entonces, platicando con un amigo recientemente, pues llegábamos a esa conclusión, ¿no? De que en un momento dado dejamos de hacer uso del don más grande que tenemos como personas, que es el pensar, el cuestionar. Reflexiona sobre tu empresa, que es un sistema sociocultural o un sistema de actividad humana. ¿Qué tipo de liderazgo es el que requerimos en la empresa para que pueda navegar en tiempos de cambios constantes, incertidumbre, ambigüedad, en fin, todo lo que vemos todos los días, en donde las variables que se comportaban de alguna forma, por ejemplo, hablando de variables macroeconómicas, de repente se empiezan a comportar de otra forma, y lo que yo antes tenía tal vez como una decisión enlatada de que si sube el tipo de cambio hago esto o hago aquello, pues resulta que ahora se están comportando de maneras diferentes, o hay variables que no existían antes, en donde la inflación, por ejemplo, ya no responde precisamente a la tasa que fije el Banco Central de algún país. En el caso de México, desafortunadamente, las extorsiones de organismos que no permiten a los productores hacer su trabajo si no les dan una cierta cantidad semanal, pues hace que de manera natural esos productos se incrementen y no necesariamente obedezcan a unas reglas tradicionales de la economía. Entonces, en tu organización, ¿qué nos conviene tener? Personas que son soldaditos
y que simplemente como lo narra la mitología griega en el mito de Sísifo, que fue castigado por los dioses, era una persona muy inteligente, pero había engañado a los dioses y lo castigaron para que todos los días subiera una gran roca por una montaña, por una ladera, y al llegar arriba soltaba la roca y la tenía que volver a subir. Y ese era su castigo, o sea, un trabajo sin fin, sin propósito. Tal vez lo que sí le generó, ¿verdad?, de haber existido este personaje mitológico, lo que sí le generó fue condición física, ¿no? Pero de otra forma, pues es un trabajo sin sentido, sin propósito. Se habla de que las nuevas generaciones lo que están buscando es un trabajo que contribuya a algo mayor, que tenga sentido, que respete el medio ambiente, que me haga sentir orgulloso del trabajo que estoy haciendo. No importa si es un trabajo en sitio, ¿verdad? O un trabajo a distancia como en su propia oficina, en su home office, etcétera. Bueno, regresando a Jamshid Garajegagi, estos sistemas socioculturales, sistemas de actividad humana, él afirma que están limitados, están acotados por información. Fíjense muy bien. Qué interesante. Quiere decir que un grupo de personas que se conocen entre sí, que interactúan todos los días en una familia, en una empresa, en una comunidad, a final de cuentas, la calidad de sus interacciones y la calidad de sus decisiones tiene que ver con la información a la que tienen acceso. Pero bueno, no basta con la información con la que tienen acceso, porque hoy en día la información nos rodea por todos lados, a través de redes sociales, a través de medios convencionales, radio, televisión, en fin, hay un sinnúmero de opciones para que esa información llegue a un núcleo o a un grupo social. Pero ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tan preparados están tus colaboradores para que la información que les proporcionas sobre el rumbo de la empresa, sobre el entorno, sobre los planes que se deben de ejecutar, qué tan preparados están para comprenderlos, de tomar conciencia, de interiorizarlos, para con ello generar comportamientos diferentes, de decir, ya me quedó claro, esta es la nueva estrategia, hacia allá vamos. ¿Para qué? Para que toda esta colección de personas, vamos a pensar de nuevo en una empresa, tomen mejores decisiones, sepan utilizar la información, sepan interpretarla, se requiere que estén preparados, sepan cuestionar la información, encontrar patrones, decir, oye, esto está raro, o sea, esto se sale de lo común, y con ello empezar a identificar desviaciones que ocurran en el sistema y que pueden afectar su funcionamiento. Literal, levantar la mano, ¿verdad? Para decir, oigan, esto no está bien, no lo estoy entendiendo, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué decisión debemos de tomar? Y probablemente entremos a conflicto, en donde unos están leyendo la información de una manera, otros de otra, y se empiezan a hacer intercambio ahora de interpretaciones de la información, ¿sí? Algo bien interesante en la cadenita que nos lleva hacia la sabiduría, que hay muchas versiones, pero algunas de ellas empiezan con datos. Cuando los datos los estructuramos, le damos un cierto orden, se convierten en información que ya nos permite tomar decisiones, ¿sí? De esa información, dependiendo del observador, del lector de esa información, se puede derivar conocimiento, que puede ser una mezcla entre el conocimiento previo del observador o de quien lee la información y el conocimiento implícito que está dentro de esa información. Pero después del conocimiento viene la comprensión. Ahorita voy a profundizar en ese tema de la comprensión. Y después de la comprensión viene la sabiduría. Bueno, la comprensión en inglés se dice understand. Si separamos las palabras que componen understand, es under, significa abajo, y stand es lo establecido. Entonces, la comprensión es ir a la mayor profundidad posible de lo que todo mundo ve, de lo que todo mundo cree conocer, y llegar a una comprensión muy profunda de lo que estamos analizando y empezar a interpretar correctamente esa información, que puede ser una combinación que salga de nuestras bases de datos, de nuestra interacción diaria, de nuestros indicadores de desempeño, pero también combinada con información del entorno, que es lo que Garajegagi menciona que es la tercera generación de los pensadores sistémicos, el conectarnos con la información del entorno para tratar de hacer sentido. Y finalmente llega la sabiduría, que la sabiduría hay muchas definiciones, pero una definición, digamos, práctica, aplicable a las empresas, a los grupos de actividad humana, a los sistemas de actividad humana, es que la sabiduría nos permite anticipar las consecuencias de las decisiones que tomemos. O sea, gracias a la comprensión, al understand,
Gracias a la comprensión llegamos a la sabiduría y entonces ya no solamente tomamos decisiones para resolver un problema hoy, sino que vemos el efecto sistémico en otras áreas, en otros departamentos, en otros grupos sociales y los posibles riesgos que se pueden presentar cuando hoy tomo una alternativa o tomo otra alternativa. Resumiendo, si no tenemos conciencia, no hay necesidad de elegir. Si no hay necesidad de elegir, no hay conflictos. Y aparentemente todo funciona como miel sobre hojuelas o sobre ruedas. Pero cuando tienes un entorno altamente cambiante, en donde las variables que conocías dejan de ser vigentes, necesitamos grupos humanos conformados dentro de sistemas explícitamente declarados, sistemas de actividad humana, que tengan conciencia, capacidad de analizar información, generar conocimiento, comprensión e incluso sabiduría para tomar decisiones, sin importar si se presenta conflicto. Si queremos vivir una vida sin conflicto, pues en realidad la alternativa sería estar muertos. Ahí sí no vamos a tener conflictos, no vamos a tomar ninguna decisión. Pero en el mundo real, en el mundo que hoy vivimos, en este mundo cambiante, con mayor razón vamos a tener que defender puntos de vista, pero también escuchar otros y tratar de encontrar la mejor combinación para el momento que estamos viviendo. Detenernos un momento, detenernos tal vez media hora, una hora para tener una reunión y afinar la decisión y que estemos convencidos, no solamente por mayoría, lo ideal sería por un consenso, como ocurre en algunas culturas orientales. El consenso es el que mueve la organización, en donde ciertamente hay una minoría que se le permite expresar su punto de vista y que pudiera convencer a la mayoría, pero vamos a pensar que finalmente llegan a una cierta decisión y todos se suman a ella, aun cuando no fue la que originalmente yo propuse. La cohesión del mismo equipo me suma y conscientemente adopto como mía esa decisión. Sé que fue un podcast más largo de lo común, espero que sea de su utilidad y que probablemente el escucharlo varias veces les ayude a encontrar aplicaciones muy prácticas para su empresa, que al final del día tienen que ver con liderazgo. ¿Qué tipo de sistema de actividad humana quiero en mi empresa? Sin conciencia, sin toma de decisiones, sin conflictos, o que sean personas pensantes, que cuestionen, que reflexionen, que propongan y al final del día, que cuando detecten algo que se está desviando del comportamiento, ya sea variables externas o variables internas, lo reporten, lo notifiquen e insistan que se lleven a cabo las correcciones. Muchas gracias y seguimos en contacto en Conexión Novarum, presentándoles nuevos contenidos y nuevos materiales.